Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la alquimia, una práctica que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Un viaje a través del tiempo y las culturas. Exploraremos la alquimia desde sus raíces hasta su legado en el mundo moderno. Exacto. Ustedes, nuestros oyentes, nos han enviado una selección de textos sobre este tema, y hoy nos adentraremos en sus páginas. Para descubrir qué hay de verdad, ¿no? Detrás de la leyenda. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la alquimia? Bueno, la información que nos has enviado. La Wikipedia, ¿verdad? Sí, la Wikipedia la define como una práctica protocientífica y disciplina filosófica, que combinaba elementos de química, metalurgia, física, hasta misticismo y espiritualidad. Aquí nada. Una mezcla fascinante. Es increíble cómo la alquimia entrelaza tantas áreas del conocimiento. En busca de un objetivo común, comprender la esencia del cosmos y alcanzar la perfección. Claro, ahí es donde entra la famosa idea, ¿no? De transformar el plomo en oro. Efectivamente. La transmutación de metales. Una meta central para muchos alquimistas. Pero eran todos charlatanes obsesionados con la riqueza. No todos. Muchos eran investigadores, meticulosos, que buscaban desentrañar los secretos de la materia a través de la experimentación. Es decir, que más allá de la riqueza, había un deseo, ¿no?, de comprender el universo. Precisamente. De hecho, según la Wikipedia, los alquimistas creían que todas las sustancias se componían de tres partes esenciales: mercurio, azufre y sal. ¿Y qué representaban estas tres partes? Para ellos el mercurio simbolizaba el espíritu, Lunátil. el azufre, el alma inflamable, y la sal, el cuerpo fijo. Interesante. Manipulando estas tres partes. Buscaban no solo transmutar metales, sino purificar la materia y alcanzar la perfección. Entonces, la alquimia no se limitaba solo a lo material. No, tenía una dimensión espiritual muy profunda, la transformación externa. De la materia. Iba de la mano con la transformación interna, del propio alquimista, O sea que la piedra filosofal, esa sustancia legendaria. que supuestamente convertía cualquier metal en oro. No solo eso, también era la llave para alcanzar la iluminación espiritual y la vida eterna, un símbolo de la unión entre lo material y lo espiritual, Eso cambia la perspectiva sobre la alquimia. No era solo una búsqueda de riqueza. sino un camino hacia la perfección y la trascendencia. Para entender mejor este camino. Es crucial comprender la cosmovisión de los alquimistas, ¿Y qué elemento era clave en su pensamiento? la teoría de los 4 elementos, Ah, sí. La tierra, el aire, el fuego y el agua. elementos que de alguna manera siguen presentes en nuestra cultura. El artículo de Wikipedia menciona a Empédocles y Aristóteles, ¿no?, como figuras clave en esta teoría. Cierto, Empédocles propuso la idea de los 4 elementos como raíces de todo y Aristóteles la desarrolló. Añadió la idea de las 4 cualidades. Caliente, frío, húmedo y seco. Exacto. Y los alquimistas tomaron esta base y la integraron en su propia visión del mundo, Construyeron sobre este marco, añadiendo sus propias interpretaciones, símbolos, creando una red compleja de pensamiento alquímico. que evolucionó a lo largo de los siglos. Y hablando de influencias, no podemos olvidar la relación entre la alquimia occidental y la astrología. ¿En serio? ¿Cómo se conectaban? Se desarrollaron en paralelo, compartiendo la creencia de que el cosmos influía en el mundo terrestre. ¿De qué manera? Se creía que cada uno de los 7 cuerpos celestes, los planetas visibles, gobernaba un metal específico. Es fascinante cómo la alquimia buscaba conexiones entre lo celestial y lo terrenal, Veían el universo como un gran organismo, interconectado. donde cada elemento, cada planeta, Jugaba un papel en la danza cósmica. Pero hasta ahora solo hemos explorado la punta del iceberg de la alquimia occidental. hay otras tradiciones, Claro, como la alquimia china o la india. ¿sí? Me encantaría descubrir cómo se abordaba la alquimia en otras culturas. Un viaje al lejano oriente. Me intriga la alquimia china. Un cambio de perspectiva. ¿En qué se diferencia de la occidental? Mientras que en Occidente, la transmutación de metales era central. La alquimia china se enfocaba más en la medicina y la búsqueda de la inmortalidad. En serio, nada de convertir plomo en oro. Bueno, no exactamente. En lugar de la riqueza material, buscaban crear el gran elixir de la inmortalidad Una sustancia legendaria. que prometía longevidad, incluso la vida eterna. Es como la piedra filosofal, pero con un enfoque en la salud. Y la longevidad. Exactamente. Y aunque la inmortalidad física era importante, también buscaban inmortalidad espiritual a través de prácticas como la meditación y el cultivo del ki, El ki. la energía vital. Ah, claro. ¿Y qué métodos utilizaban? Similares a la alquimia occidental. Compartían algunas similitudes, como el uso de hornos, alambiques. Para la destilación. Y la experimentación con minerales, metales. Pero
La alquimia china también incorporaba elementos de la medicina tradicional china, Ya veo. como el uso de hierbas medicinales y la acupuntura, Es interesante cómo se integraba con otras prácticas. para alcanzar un objetivo común Una disciplina holística. que buscaba la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y no te olvides, a los alquimistas chinos se les atribuye la invención de la pólvora. La pólvora. Un descubrimiento que revolucionó la historia y surgió de la búsqueda alquímica, de la inmortalidad. Es un ejemplo de cómo la experimentación alquímica, aunque motivada por objetivos místicos, podía llevar a descubrimientos con impacto en el mundo real. Claro, como la pólvora. Exactamente. ¿Te gustaría explorar otra cultura? Sí, por supuesto. La alquimia india. Siempre me ha intrigado la India. Ofrece una perspectiva fascinante. La alquimia india, al igual que la china, se centraba en la inmortalidad, en un contexto espiritual. Ajá. Su objetivo era alcanzar el moksha, El moksha. un estado de liberación, del ciclo de la muerte y el renacimiento. Un concepto profundo. ¿Y qué métodos usaban? Se enfocaban en hacer inmortal el cuerpo humano. Hay muchas historias de alquimistas que supuestamente siguen vivos. Increíble. Y usaban métodos similares a los alquimistas chinos. Bueno, la alquimia india se integraba con Bent, la medicina ayurvédica. Incluso hay textos, como el Vajrayana de Canadá, que describen una teoría atómica, similar a la del griego Demócrito. Una mezcla de espiritualidad, medicina y filosofía. Exacto. Y ahora, volviendo a Occidente, hablemos del declive de la alquimia. Claro, ¿por qué una práctica tan extendida, que duró tantos siglos, acabó desapareciendo? La respuesta corta es la ciencia moderna, Con su énfasis en la experimentación, peligrosa, la medición. y la reproducibilidad de los resultados. La ciencia fue desplazando a la alquimia como forma de entender el mundo. El mundo natural. Figuras como Robert Boyle, pionero del método científico. Empezaron a cuestionar los principios alquímicos y a abogar por un enfoque más sistemático, empírico, Boyle insistía en la importancia de registrar todos los detalles de un experimento. sentando las bases para la química moderna. Y con el tiempo, los descubrimientos de Lavoisier y Dalton terminaron de desmontar muchas de las creencias alquímicas, Por ejemplo, la idea de transformar metales básicos en oro. refutada por la química moderna. Y demostró que los elementos químicos son fundamentales e inmutables. Sin embargo, a pesar de su declive, la alquimia dejó un legado. Importante. Su simbolismo, sus ideas, han influenciado el arte, la literatura. E incluso la psicología. Sí, Carl Jung, el famoso psicólogo, veía la alquimia como una especie de protopsicología. ¿En serio? ¿Cómo interpretaba Jung la alquimia? Para Jung, la alquimia era una búsqueda de la individuación, La individuación. el proceso de convertirse en un ser completo. Interpretaba los símbolos alquímicos como representaciones de procesos psicológicos, inconscientes. Ya veo. Por ejemplo, la transmutación de metales se convertía en una metáfora de la transformación personal, del proceso de integrar las diferentes partes del ser para alcanzar la totalidad. En una perspectiva totalmente diferente. Pasar de la transmutación de metales a la transformación del alma. Exacto. Y aunque la alquimia occidental ya no se practica, algunos de sus objetivos se han alcanzado. A través de la ciencia moderna. ¿Te refieres a la transmutación nuclear? Sí, hoy en día se pueden transmutar elementos, aunque no de la forma que imaginaban los alquimistas. Es decir, que el sueño de convertir plomo en oro no era tan descabellado. En cierto modo no, pero la alquimia era mucho más que eso, era una búsqueda de conocimiento, de transformación y de conexión con el cosmos. Y su influencia sigue presente hoy en día. Es realmente fascinante. Hemos aprendido tanto en esta inmersión en el mundo de la alquimia. La alquimia, una práctica mística, pero que sentó las bases para muchos avances científicos. Absolutamente, aunque sus objetivos finales, como la transmutación de metales, no se lograron de la forma que imaginaban. La experimentación alquímica condujo a importantes descubrimientos Y al desarrollo de técnicas. que luego serían fundamentales para la química y la medicina modernas. Por ejemplo, la invención de la pólvora en China. Cierto, en su búsqueda por desentrañar los secretos de la materia, los alquimistas desarrollaron técnicas de destilación, sublimación, calcinación, procesos esenciales, ¿no? En la química moderna. Sí, esos términos te suenan a clase de química en instituto. ¿Quién diría que sus raíces se remontan a la alquimia? Es increíble. No solo eso, también descubrieron ácidos, como el clorhídrico, el sulfúrico, el nítrico, sustancias que hoy en día tienen innumerables aplicaciones en la industria y la investigación. Además, Experimentaron con sustancias como la sosa y la futasa, fundamentales para la fabricación de jabón.
Y vidrio. Impresionante. Sin saberlo, allanaron el camino para la revolución científica. De alguna manera sí. Y hablando de figuras clave, no podemos olvidar a Paracelso. Paracelso, un médico y alquimista del siglo XVI, ¿no? Sí, Paracelso fue una figura clave en la transición de la alquimia a la medicina moderna. Rompió con las teorías médicas tradicionales y se atrevió a introducir el uso de compuestos químicos y minerales en el tratamiento de enfermedades Un verdadero pionero que desafió las convenciones. de su época. Y hablando de figuras revolucionarias, mencionamos a Isaac Newton. Ah, sí. Isaac Newton, uno de los científicos más importantes de la historia. También se dedicó a la alquimia. Es fácil olvidar que muchos grandes pensadores se interesaron por la alquimia. De hecho, Newton dedicó más tiempo a la alquimia que a la física o las matemáticas. Es fascinante, una mente tan brillante, atraída por los misterios de la alquimia. En su época, la alquimia era considerada una disciplina seria, respetable. Muchos la veían como una forma de acercarse a la verdad última del universo. Aunque con el tiempo, la ciencia moderna relegó a la alquimia a un segundo plano, Su legado perdura. hasta nuestros días. Sin duda, su simbolismo, sus ideas sobre la transformación, la búsqueda de la perfección, siguen inspirando a artistas, escritores, Psicólogos, incluso a científicos. la idea de la transmutación, de transformar algo común en algo extraordinario, sigue resonando en nuestra cultura. Desde la literatura fantástica hasta las películas de ciencia ficción. La alquimia alimenta nuestra imaginación y nos invita a soñar con lo imposible. Exacto. Y en un sentido más amplio, la búsqueda de la transformación personal, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. También tiene un eco de la alquimia. Al final, la alquimia nos recuerda que el cambio es posible, que siempre hay espacio para la transformación y el crecimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Ha sido un viaje fascinante a través de los siglos, explorando los misterios y las maravillas de la alquimia. Y quién sabe qué otros secretos nos esperan por descubrir. Quizá la próxima vez que veas una piedra, te preguntes si esconda la clave de la transmutación. O quizá la clave esté en nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la alquimia. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo del sueño. Ah, sí, el sueño. Exacto. Hoy vamos a explorar este tema que todos conocemos, pero que a menudo damos por sentado. Y con la ayuda de este artículo de Wikipedia vamos a desentrañar los secretos del sueño Qué interesante. y descubrir algunos datos sorprendentes que quizás no conocías. Ajá. Prepárense para una aventura fascinante a través de las etapas del sueño, Me gusta. sus funciones y su impacto en nuestra salud y bienestar. Es cierto que el sueño, a pesar de ser una actividad tan cotidiana, Sí, sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Totalmente. Empecemos por lo básico. Bueno, ¿Qué es exactamente el sueño? buena pregunta. El artículo lo describe como un estado de inconsciencia Ajá. en el que nuestras funciones sensoriales se apagan Ya veo. y nuestros movimientos voluntarios se detienen. Pero aunque parezca que simplemente estamos apagados, Sí. en realidad nuestro cerebro y cuerpo están trabajando arduamente. Exacto. Y una de las cosas más fascinantes del sueño es que no es un estado uniforme, sino que se divide en varias etapas. Ah, sí, las famosas etapas del sueño. Exacto. Te recuerdo haber escuchado sobre el sueño REM, donde soñamos. Sí. Pero siempre me ha confundido un poco cómo funciona todo el ciclo. Imagina un viaje en tren con diferentes paradas. Me gusta. Comenzamos en la vigilia en nuestro estado consciente normal. Luego, al relajarnos y prepararnos para dormir, entramos en la somnolencia, Ajá. una especie de estación de transición donde la actividad cerebral comienza a disminuir. Ah. A partir de ahí, el tren avanza hacia el sueño ligero, donde nuestro cuerpo se desconecta aún más del mundo exterior. Y luego hacia el sueño profundo, donde el cerebro entra en un estado de ondas lentas y el cuerpo se repara y regenera. Entiendo. Finalmente llegamos al sueño REM, la parada más enigmática, donde la actividad cerebral se intensifica. Soñamos vívidamente y nuestros músculos se paralizan para evitar que actuemos nuestros sueños. Me encanta la analogía del tren y qué fascinante lo de la parálisis muscular. ¿Te imaginas levantándote de la cama y actuando tus sueños? Sería un poco caótico, ¿no crees? Totalmente. Ahora entiendo por qué es tan importante el sueño REM, no solo para soñar,
sino también para procesar emociones y consolidar recuerdos. Exacto. Y aunque cada etapa del sueño tiene sus propias características y funciones, todas ellas trabajan en conjunto para restaurar nuestro cuerpo y mente. Y hablando de restaurar, sí, el artículo menciona algo llamado sistema linfático, que suena a algo salido de una película de ciencia ficción. ¿De qué se trata? Imagínate que tu cerebro es una ciudad bulliciosa, llena de actividad durante el día. El sistema linfático sería como el equipo de limpieza nocturna que entra en acción cuando la ciudad duerme para eliminar los residuos y toxinas acumulados. ¡Qué increíble! Y esto ocurre solo mientras dormimos. El sistema linfático funciona a las 24 horas. Pero durante el sueño su actividad se multiplica por 10. Es como si la ciudad aprovechara la tranquilidad de la noche para una limpieza profunda. ¿Y si este sistema no funcionara correctamente? ¿Qué pasaría? Bueno, se cree que la acumulación de residuos en el cerebro podría estar relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Espera, ¿estás diciendo que dormir bien podría ayudar a prevenir el Alzheimer? Es una posibilidad que se está investigando y hay estudios que sugieren una correlación entre la falta de sueño y un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Eso es realmente importante. Nunca pensé que algo tan simple como dormir bien pudiera tener un impacto tan grande en la salud del cerebro a largo plazo. Y no solo a largo plazo, la falta de sueño también afecta nuestro rendimiento cognitivo a corto plazo. Ya veo. De hecho, un estudio que menciona el artículo revela que las personas privadas de sueño experimentan una reducción significativa en su capacidad de memoria de trabajo. La memoria de trabajo esa que nos permite mantener información en mente mientras realizamos una tarea. Exacto. Claro, si no dormimos lo suficiente, es lógico que nos cueste concentrarnos y recordar cosas. Exacto, el sueño es esencial para que nuestro cerebro funcione de manera óptima. Y esto se aplica a todas las edades, desde los bebés hasta los adultos mayores. Hablando de diferentes edades, el artículo menciona que las necesidades de sueño varían a lo largo de la vida. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Por supuesto, los recién nacidos duermen la mayor parte del día, ya que su cerebro está en pleno desarrollo y necesita mucho tiempo para procesar la información y crear nuevas conexiones neuronales. Tiene sentido. A medida que crecemos, nuestras necesidades de sueño disminuyen gradualmente, pero siguen siendo cruciales para un desarrollo saludable en la adolescencia. Por ejemplo, el cuerpo experimenta cambios hormonales que pueden afectar el ritmo circadiano. Lo que a veces se traduce en un retraso en la hora de irse a dormir y despertarse en la edad adulta. La mayoría de las personas necesitan entre 7 y 9 horas de sueño para funcionar correctamente. Me imagino que en la vejez las necesidades de sueño vuelven a cambiar, ¿no? Sí, a medida que envejecemos nuestro sueño se vuelve más ligero y fragmentado, y es posible que necesitemos siestas durante el día para complementar el descanso nocturno. Es fascinante cómo el sueño se adapta a las diferentes etapas de nuestra vida. Y ahora que ya hemos explorado las etapas del sueño, el sistema linfático y las necesidades de sueño a lo largo de la vida, me gustaría saber qué más nos depara este viaje al mundo del sueño. Bueno, todavía nos queda mucho por descubrir. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en la relación entre el sueño y la memoria. Interesante. Exploraremos los mecanismos cerebrales que regulan el sueño y daremos un vistazo a los curiosos hábitos de sueño en el reino animal. Suena fascinante. Estoy deseando seguir explorando este tema. Te aseguro que te sorprenderás con lo que aprenderemos hasta la próxima parte de nuestra inmersión. Retomando nuestra inmersión en el mundo del sueño, me gustaría profundizar en un aspecto que mencionamos brevemente, la fascinante conexión entre el sueño y la memoria. Sí, recuerdo que hablamos de cómo la falta de sueño afecta nuestra memoria de trabajo, esa que usamos para mantener información en mente mientras realizamos una tarea. Pero me intriga saber más sobre cómo el sueño influye en otros tipos de memoria y en el proceso de aprendizaje en general. El artículo de Wikipedia que estamos explorando nos ofrece varias pistas interesantes sobre este tema. Diversos estudios sugieren que el sueño juega un papel fundamental en la consolidación de la memoria, es decir, en el proceso mediante el cual la información que aprendemos se transfiere de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Entonces, si no dormimos lo suficiente, nuestra capacidad de aprender y recordar nueva información se ve afectada. Exactamente, imagina que nuestro cerebro es como una biblioteca gigante, donde cada nuevo conocimiento se almacena en un libro. Durante el día vamos recopilando información y creando nuevos libros, pero estos libros se quedan en la sección de préstamos temporales, que es como nuestra memoria a corto plazo, para que estos libros pasen a la sección de colección permanente. Es decir, a nuestra memoria a largo plazo necesitan ser procesados y catalogados durante la noche mientras dormimos. Me encanta la analogía de la biblioteca.
Ahora entiendo por qué es tan importante dormir bien después de un día intenso de aprendizaje. Y no solo la cantidad de sueños importante, sino también la calidad. Recuerda que el sueño se divide en diferentes etapas y cada etapa parece contribuir de manera específica a la consolidación de la memoria. Hablamos antes del sueño REM, donde soñamos, y del sueño profundo, donde nuestro cuerpo se repara y regenera. Estas etapas también juegan un papel en la memoria. Así es, diversos estudios sugieren que el sueño REM, con su intensa actividad cerebral y sus sueños vividos, podría estar involucrado en la consolidación de la memoria emocional y procedimental, es decir, en el recuerdo de cómo nos sentimos ante ciertas situaciones y en el aprendizaje de habilidades motoras como tocar un instrumento musical o andar en bicicleta. Es increíble pensar que mientras soñamos nuestro cerebro está trabajando para afianzar nuestras habilidades. ¿Y qué hay del sueño profundo? ¿Cuál es su función en la memoria? El sueño profundo, con sus ondas cerebrales lentas y su actividad metabólica reducida, parece estar más relacionado con la consolidación de la memoria declarativa, es decir, la memoria de hechos, eventos y conceptos. Entonces, si quiero recordar lo que he estudiado para un examen, necesito asegurarme de tener un buen sueño profundo. Exacto. Y hay estudios que sugieren que incluso podemos potenciar la consolidación de la memoria durante el sueño profundo mediante técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Estimulación cerebral. ¿Te refieres a algo así como colocar electrodos en la cabeza? No exactamente existen técnicas que utilizan sonidos o campos magnéticos para estimular ciertas áreas del cerebro de manera segura y no invasiva. Eso suena a ciencia ficción, pero si realmente funciona, sería increíble poder mejorar nuestra memoria mientras dormimos. La investigación en este campo es muy prometedora y quién sabe qué avances nos depara el futuro. Es fascinante pensar en las posibilidades, y hablando de posibilidades, recuerdo que mencionaste que la posición en la que dormimos también podría influir en la salud del cerebro. ¿Tiene esto algo que ver con la memoria? No directamente con la memoria, pero sí con la limpieza del cerebro, que como vimos antes es fundamental para prevenir enfermedades neurodegenerativas. El artículo de Wikipedia menciona un estudio que sugiere que dormir de lado, especialmente en posición fetal, podría favorecer la eliminación de residuos del cerebro a través del sistema linfático. Entonces, si duermo boca arriba o boca abajo, mi cerebro no se limpia también. Es una posibilidad, aunque aún se necesitan más estudios para confirmarlo. De todas formas, creo que a partir de ahora, intentaré dormir de lado. Más vale prevenir que lamentar. Es una buena idea cuidar nuestro sueño. Es una inversión en nuestra salud presente y futura. Y ahora que ya hemos explorado la fascinante relación entre el sueño y la memoria, me gustaría adentrarnos en el reino animal y descubrir cómo duermen otras especies. ¿Te parece? Por supuesto, siempre me ha intrigado saber si los animales sueñan como nosotros. Los perros sueñan con perseguir pelotas. Los gatos sueñan con cazar ratones. Esas son preguntas que quizás nunca podamos responder con certeza, pero lo que sí sabemos es que el sueño es un fenómeno universal en el reino animal, aunque adopta formas muy diversas. Formas diversas. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, algunos animales duermen de pie, otros duermen con un solo hemisferio cerebral a la vez, y algunos incluso pueden ajustar la duración y profundidad de su sueño en función de las condiciones ambientales o de las amenazas potenciales. Eso es increíble. Me encantaría saber más sobre estos curiosos hábitos de sueño en el reino animal. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos algunos de los casos más sorprendentes y te aseguro que te maravillarás con la capacidad de adaptación del sueño en el mundo natural. Estoy deseando escucharlo. Hasta la próxima parte de nuestra inmersión. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo del sueño. En las partes anteriores hemos desentrañado la importancia del sueño para nuestra salud, su impacto en la memoria, y hasta nos asomamos al curioso mundo del sueño animal. Exacto. Y para esta última parte de nuestro viaje te propongo volver a las bases, las etapas del sueño. Recuerda que hablamos del ciclo que va desde la vigilia hasta el sueño profundo, pasando por el fascinante sueño REM. Me acuerdo de la analogía del tren con sus diferentes paradas, pero ahora me gustaría profundizar un poco más en cada etapa. ¿Qué ocurre realmente en nuestro cerebro y cuerpo durante cada una de ellas? Empecemos por la primera etapa, la somnolencia, es esa fase de transición entre la vigilia y el sueño donde empezamos a sentirnos relajados y adormilados. La actividad cerebral comienza a disminuir, las ondas cerebrales se vuelven más lentas y aparecen las ondas tetas, que son características de un estado de calma y ensoñación. Es como si nuestro cuerpo y mente empezaran a bajar el ritmo, preparándose para desconectar del mundo exterior. Exactamente, y a medida que nos adentramos en el sueño, entramos en etapa 2, el sueño ligero aquí, la actividad cerebral sigue disminuyendo la temperatura corporal, baja la respiración, y el ritmo cardíaco se vuelven más regulares y los músculos se relajan aún más. ¿Y qué pasa con el cerebro? ¿Sigue activo durante el sueño ligero? Sí, aunque la actividad cerebral es más lenta que en la vigilia, el cerebro no está completamente inactivo.
De hecho, durante el sueño ligero aparecen los usos de sueño, que son ráfagas de actividad cerebral rápida, y los complejos KIs, que son ondas cerebrales lentas y de gran amplitud. Recuerdo que mencionaste los usos de sueño y los complejos que hay en la primera parte, pero no me quedó claro cuál es su función, para qué sirven. Los científicos aún no están completamente seguros, pero se cree que los usos de sueño podrían estar involucrados en el procesamiento de la información sensorial y en la consolidación de la memoria motora, mientras que los complejos KI podrían ayudar a bloquear los estímulos externos y a mantenernos dormidos. Interesante. Es decir, que nuestro cerebro sigue trabajando en segundo plano, procesando información y protegiéndonos de las interrupciones mientras dormimos. Exacto. Y después del sueño ligero, llegamos a la etapa más profunda del sueño no REM, la etapa 3, también conocida como sueño de ondas lentas o sueño profundo. Aquí la actividad cerebral se vuelve extremadamente lenta, dominada por las ondas delta, que son las más lentas de todas. Es en esta etapa donde el cuerpo se repara y regenera, se liberan hormonas de crecimiento, se fortalece el sistema inmunológico y se produce la mayor parte del descanso físico. Sueño profundo, esa etapa en la que te cuesta horrores despertarte y si lo haces te sientes completamente aturdido y desorientado. Exacto. Y después de pasar por el sueño profundo, nuestro cerebro nos lleva de nuevo a una etapa más activa, el sueño REM, donde la actividad cerebral se intensifica, nuestros ojos se mueven rápidamente debajo de los párpados y nuestros músculos se paralizan para evitar que actuemos nuestros sueños. El sueño REM, la etapa de los sueños. ¿Qué más sabemos sobre esta misteriosa etapa? Sabemos que el sueño REM es fundamental para la salud mental y emocional. Es durante esta etapa que procesamos las emociones del día, consolidamos los recuerdos emocionales y nuestra mente se libera para crear historias y escenarios a veces extraños y surrealistas. Me encanta soñar, aunque a veces tengo pesadillas que me despiertan con el corazón acelerado. Las pesadillas son una parte normal del sueño y aunque pueden ser desagradables, no suelen ser motivo de preocupación. Sin embargo, si las pesadillas son recurrentes o te causan mucha ansiedad, es recomendable consultar con un especialista. Buen consejo. Y ahora que hemos recorrido todas las etapas del sueño, me queda una pregunta. ¿Este ciclo se repite a lo largo de la noche? Si a lo largo de la noche nuestro cerebro orquesta un ballet de etapas del sueño, repitiendo el ciclo de sueño no REM y sueño REM varias veces. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos y a medida que avanza la noche, los periodos de sueño REM se vuelven más largos y los de sueño profundo más cortos. Es fascinante pensar que nuestro cerebro organiza este complejo ciclo de sueño sin que seamos conscientes de ello. Y después de todo lo que hemos aprendido en esta inmersión, creo que nunca volveré a ver el sueño de la misma manera. Me alegra escuchar eso. Espero que esta inmersión te haya ayudado a comprender la importancia del sueño y a apreciar la complejidad de este proceso vital que, a pesar de ser tan cotidiano, sigue guardando muchos misterios por descubrir. Sin duda. A todos ustedes, queridos oyentes, los invito a reflexionar sobre sus propios hábitos de sueño y a descubrir el poder reparador y revitalizante de una buena noche de descanso. Hasta la próxima inmersión. Que duerman bien y sueñen con libertad. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en las aguas, Sí. la historia y la importancia del majestuoso río Nilo. ¡Wow! Para esta profunda exploración utilizaremos la entrada en español de Wikipedia. Me parece perfecto. Ya sea que estés afinando tus conocimientos antes de un viaje o simplemente sientas curiosidad por este río icónico. Claro. Prepárate para descubrir datos fascinantes que te dejarán con ganas de saber más. ¡Ale! Me encanta. El Nilo no es solo un río, es mucho más que eso. Es verdad. Fue el alma de la antigua civilización egipcia, proporcionándole sustento, un medio de transporte e incluso inspiración espiritual. Increíble, ¿no? ¿Cómo un río pudo ser tan fundamental para una civilización? Es que escuchando esto me viene a la mente la famosa cita de Heródoto. Ah, sí. Egipto es un don del Nilo. Qué bonita. Una descripción realmente acertada si consideramos la importancia de las inundaciones anuales del Nilo. Las inundaciones anuales sin duda fueron la clave de la agricultura y la sociedad egipcia. Imagínate la expectación cada año esperando la crecida, que fertilizaría las tierras y traería prosperidad. Un evento que marcaba el ritmo de la vida, ¿no? Totalmente.
Pero a pesar de sus bondades, imagino que el Nilo también presentaba desafíos. Por supuesto, no todo era color de rosa. Ya. Las cataratas, por ejemplo, y los pantanos del sur dificultaban la navegación. Estos obstáculos, junto con la vastedad del río, convirtieron la búsqueda del nacimiento del Nilo en un misterio durante siglos. Un verdadero rompecabezas geográfico. Y hablando del nacimiento del Nilo, ¿no es fascinante que tenga dos ramas principales? Exactamente. Tenemos el Nilo Blanco, que fluye desde el este de África, y el Nilo Azul, que nace en las montañas de Etiopía. Y cada uno con características únicas. El Nilo Blanco, por ejemplo, obtiene su color lechoso de la arcilla que transporta, Sí. mientras que el Nilo Azul se convierte en el principal proveedor de agua y sedimentos durante la temporada de lluvias en Etiopía. Es increíble cómo dos ríos tan diferentes se unen para formar una de las maravillas naturales del mundo. Y hablando de orígenes, a menudo se menciona al lago Victoria como la fuente del Nilo. Sí, Pero ¿sabías que en realidad el lago Victoria es alimentado por otros ríos? así es. La fuente más remota del Nilo es un río llamado Kagera, ¿En serio? que a su vez se origina en las montañas de Ruanda. Un viaje épico desde esas alturas hasta el Mediterráneo. Es fascinante pensar en la travesía del Nilo. En su recorrido atraviesa dos lagos importantes, el lago Victoria que ya mencionamos Sí. y el lago Tana en Etiopía, el nacimiento del Nilo Azul. Pero el Nilo no se limita al pasado. ¿Qué papel juega en el mundo moderno? El Nilo sigue siendo crucial, especialmente en términos de recursos hídricos. Hay tensiones políticas entre los países que comparten su cuenca, ya que todos dependen de sus aguas para la agricultura, la industria y el consumo humano. Un recordatorio de que el Nilo no solo es una maravilla natural, Claro. sino también un recurso vital con implicaciones geopolíticas. Exactamente. En este contexto surge la iniciativa de la Cuenca del Nilo, Ajá. como un intento de fomentar la cooperación y la gestión sostenible del agua entre los países ribereños. Una iniciativa fundamental para garantizar que el Nilo siga siendo una fuente de vida y no de conflicto. Y hablando de intervenciones humanas, la construcción de la presa de Asuán ha tenido un gran impacto en el río y las comunidades que dependen de él. La presa de Asuán ha tenido un impacto significativo, tanto positivo como negativo. Por un lado, ha permitido controlar las inundaciones y generar energía hidroeléctrica, pero por otro lado, ha alterado el ciclo natural del río, Claro. impidiendo la deposición de sedimentos fértiles en las tierras agrícolas y afectando el ecosistema. Es un ejemplo clásico de cómo las soluciones ingenieriles pueden tener consecuencias imprevistas. A lo largo de su curso, el Nilo presenta diferentes personalidades, ¿no? Podemos hablar del Nilo superior, el medio y el inferior, cada uno con sus características propias. Totalmente. El Nilo superior, que fluye desde su nacimiento hasta Jartum, es un río impetuoso con rápidos y cataratas. El Nilo medio, desde Jartum hasta Asuán, se vuelve más tranquilo, atravesando vastas llanuras desérticas. Y finalmente, el Nilo inferior, desde Asuán hasta el Mediterráneo, es el más sereno, formando un delta fértil donde la vida bulle. Es como si el Nilo fuera un viajero que madura a medida que se acerca al mar. Cierra los ojos por un momento, imagina el río, sus aguas reflejando el cielo, las embarcaciones tradicionales, surcando su curso los templos antiguos en sus orillas. Te imaginas navegando en una feluca tradicional, sintiendo la brisa y viendo pasar la historia ante tus ojos. Una imagen realmente evocadora. El Nilo despierta la imaginación invitándonos a viajar a través del tiempo y la cultura. Es fascinante pensar en las generaciones que han vivido y prosperado gracias a sus aguas. Desde los antiguos egipcios que lo veneraban como un dios, Sí. hasta las comunidades modernas que dependen de él para su sustento. El Nilo es una prueba viviente de la profunda conexión entre la humanidad y la naturaleza. Una conexión que exploraremos con mayor profundidad en la siguiente parte de nuestro viaje. Profundicemos en esa conexión entre el Nilo y la civilización egipcia. El Nilo no solo era una fuente de agua y alimento para los antiguos egipcios, sino que también impregnaba su cosmovisión. ¿Te refieres a que lo veían como algo más que un río? Exactamente. Lo personificaban en la figura del dios Apisa, Sí. un dios rechoncho y de vientre prominente que simbolizaba la fertilidad y la abundancia. Claro, tiene sentido, considerando que dependían de las crecidas del río para su supervivencia. ¿Cómo se reflejaba esta veneración al Nilo en la vida diaria de los antiguos egipcios? Las inundaciones anuales eran un evento crucial en el calendario egipcio. No solo fertilizaban las tierras, sino que también marcaban el inicio del año nuevo. Este ritmo se reflejaba en la agricultura, la religión, incluso en la arquitectura. Por ejemplo, la construcción de templos y pirámides se planificaba en torno a las crecidas del Nilo. Es decir, que el Nilo dictaba el ritmo de la vida en el antiguo Egipto. Y en cuanto a la agricultura, ¿qué cultivos eran los más importantes para ellos? El trigo y la cebada eran la base de su alimentación. También cultivaban lino que usaban para fabricar telas.
Y papiro, una planta acuática que les servía para hacer papel. El papiro, un material revolucionario que permitió a los egipcios registrar su historia y conocimientos. Y todo gracias al Nilo. Hablando de eso, imagino que el río también era vital para el transporte. Por supuesto, las embarcaciones fluviales eran el principal medio de comunicación y comercio en el antiguo Egipto. ¿Verdad? Construían embarcaciones de madera de acacia y papiro capaces de transportar grandes cantidades de carga y pasajeros. Impresionante. Y estas embarcaciones también tenían un significado religioso. Sin duda, el Nilo era un escenario para procesiones religiosas y funerarias. Los egipcios creían que el alma del difunto viajaba al más allá en una barca sagrada. Es fascinante cómo el río conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Y esta profunda conexión se ha mantenido a lo largo de sus siglos, ¿no? En gran medida sí. Aunque la sociedad egipcia ha evolucionado, Ya. el Nilo sigue siendo una fuente vital de agua, alimento y energía. Lo que nos lleva a la realidad actual. Con los desafíos del cambio climático y la creciente demanda de agua. Claro. La gestión sostenible del Nilo es más crucial que nunca. Totalmente. Y en ese sentido, la iniciativa de la Cuenca del Nilo busca fomentar la cooperación entre los países que comparten este recurso. Sin embargo, lograr un acuerdo equitativo no es tarea fácil. Claro, existen tensiones y diferentes necesidades. Por ejemplo, el proyecto del Canal Jonglei, que busca mejorar la eficiencia del flujo del Nilo Blanco, podría beneficiar a países como Egipto y Sudán, pero también podría tener un impacto negativo en el ecosistema de la región del sur. Precisamente, es fundamental evaluar cuidadosamente los beneficios y los riesgos de cualquier proyecto que afecte al río y a su entorno. Y en este proceso es vital escuchar las voces de las comunidades locales que viven a lo largo del Nilo. Al fin y al cabo son ellos quienes conocen mejor el río y quienes se verán más afectados por cualquier cambio. Cambiando un poco de tema, me gustaría volver a la imagen del delta del Nilo, esa región donde el río se encuentra con el mar, dando vida a un ecosistema único. El delta del Nilo es una zona increíblemente fértil. Un mosaico de canales, campos de cultivo y pueblos vibrantes. Sin embargo, su futuro depende en gran medida de la gestión sabia y sostenible del río. Y esa responsabilidad recae sobre todos nosotros quienes compartimos este planeta y sus recursos. Es importante recordar que, al igual que los antiguos egipcios, somos parte de un ecosistema interconectado y nuestras acciones tienen consecuencias. Pero antes de finalizar, hay una pregunta que me intriga. ¿Qué pasaría si el Nilo no existiera? ¿Cómo sería el mundo sin este río icónico? Es una pregunta que invita a la reflexión. Si el Nilo no existiera en el noreste de África, sería un lugar completamente diferente. Imagínate un vasto desierto extendiéndose por miles de kilómetros en lugar del fértil valle y delta que conocemos. Es difícil imaginar Egipto sin el Nilo. ¿Crees que la civilización egipcia habría surgido sin la presencia del río? Es muy poco probable. Sin la fuente de agua y alimento que proporcionaba el Nilo, la vida en esa región habría sido extremadamente difícil, si no imposible. La historia de la humanidad sin duda sería muy diferente sin la influencia del Nilo. Asombroso cómo un solo río pudo haber moldeado el curso de la historia. No solo la historia, sino también la cultura, el arte, la religión. Exactamente. El Nilo ha dejado una huella imborrable en la identidad de la región. Su legado se extiende a través del tiempo, recordándonos la profunda conexión entre la humanidad y la naturaleza. Y en un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático, la degradación ambiental y la escasez de recursos, la historia del Nilo nos ofrece una valiosa lección. Una lección sobre la importancia de la gestión sostenible, la cooperación internacional y el respeto por la naturaleza. La historia del Nilo también nos habla de la capacidad de adaptación y la resiliencia del ser humano. A pesar de los desafíos que ha enfrentado a lo largo de la historia, la humanidad ha encontrado formas de prosperar en el Valle del Nilo. Una historia de ingenio, creatividad y perseverancia que nos inspira a enfrentar los desafíos del presente y del futuro. A medida que nuestra inversión en el Nilo llega a su fin, me gustaría retomar la idea de las lecciones que este río nos deja. ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestros propios contextos? ¿Cómo podemos asegurar que los ríos y los recursos naturales de nuestro planeta sean gestionados de manera justa, equitativa y sostenible? Esa es la pregunta clave. Debemos recordar que somos parte de un ecosistema interconectado y que nuestras acciones tienen consecuencias para todos. Al igual que los antiguos egipcios dependían del Nilo, nosotros dependemos de la salud de nuestro planeta. Aprender del pasado, comprender la importancia de la cooperación y la gestión responsable, y actuar con conciencia son pasos fundamentales para asegurar un futuro sostenible. Ha sido un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, explorando la historia, la cultura y la importancia del Nilo. Espero que esta inversión te haya inspirado a aprender más sobre este río icónico y a reflexionar sobre su legado para la humanidad. Si esa profunda exploración ha despertado tu curiosidad, te animamos a seguir investigando y a descubrir por ti mismo la magia del Nilo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.
Hasta la próxima donde exploraremos otro tema fascinante.